Con respecto a las víctimas de violencia de género, a lo largo de estos años, pues sí que ha habido el repunte. Efectivamente, se ha notado, pero yo no diría que es totalmente desproporcionado, sino que si nosotros hacemos alusión actualmente en el mes de abril, efectivamente actualmente nuestro dato es de 21 personas muertas. Con respecto a otros años, las diferencias, es decir, los datos podrían oscilar entre 9, 5 y 3. ¿Cuál es el problema? Que sí es verdad que no podemos precipitarnos a hacer una tendencia, decir una explicación sobre qué es lo que está pasando, por qué este repunte ahora, ¿no? Sino simplemente lo que habría que hacer, sí que hay que preocuparse, pero no precipitarse en hacer una tendencia. Yo creo que con los datos en la mano habría que intentar hacer un análisis más exhaustivo y ver por qué eso está ocurriendo. ¿De acuerdo? Pero no decir que es totalmente desproporcionado, no hay que de alguna forma precipitarse, como he dicho, porque creo que eso es más preocupante, ¿no? No hay que crear una alarma social sin necesidad, sino que la tendencia es esta, vale, muy bien, está haciendo un cambio de tendencia, pero realmente si ese cambio de tendencia está preocupando, es preocupante obviamente porque es un tema muy delicado, pero hay que tomarlo con calma, con serenidad, antes de tomar algún tipo o dar algún tipo de explicación que entendamos que debe ser seria y coherente para ver realmente qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que hay que decir que cuando se habla de qué es lo que está fallando en el tema de la violencia de género, en este caso en nuestro país, en España, yo quisiera hacer una puntualización con respecto a otros países de nuestro entorno europeo. Creo que hay que considerar que el tema de la violencia de género es un tema muy preocupante a nivel de cualquier sociedad. Sí es verdad que nosotros en el caso de España somos uno de los países europeos que registramos los datos, que tenemos un control sobre lo que está pasando. Y entiendo que los otros países también lo tienen, pero el dato de cuántas mujeres víctimas, es decir, llevar un consenso, es decir, en el sentido de decir cómo evaluamos todo este tema, cuáles son todas las medidas y damos una serie de datos sobre lo que está pasando. Es decir, hay una sensibilidad social en ese sentido. Y somos quería retomar un poco este tema, ¿no? Somos uno de los países europeos donde tenemos, con respecto a los datos, ese control, ¿no? Somos en el que menor los tiene, es decir, el que menor tema de violencia de género tenemos, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, sí habría que decir que en cuanto a lo que está fallando, son muchos aspectos lo que habría que tocar. La educación, efectivamente, la política criminal que se está haciendo con respecto a lo que se legisla, es decir, la ley ya la tenemos del año 2004, y en ese sentido nosotros deberíamos de tener en cuenta y hacer un repaso sobre lo que actualmente estamos implantando, ¿no? Es decir, a nivel de leyes, a nivel de la educación, a nivel de cuáles son las opciones que tenemos, es decir, cuáles son las armas que tenemos para cambiar y para poder ir poco a poco modificando ese tema y que cada vez tengamos mejores resultados, ¿no? Pero es un tema complejo que habría que ir poco a poco tratando, ¿no? En ese sentido. Con respecto a los suicidios, es decir, a los que los maltratadores tengan como consecución final el suicidio, a la muerte de su pareja, expareja y demás, hay que decir, es importante puntualizar, yo creo que hay tres aspectos importantes. Es premeditado, a ver, en el sentido de que cuando la víctima decide abandonarlo, sí que en el ínterin, que todavía existe esa relación, el maltratador lo que ocurre es que amenaza diciendo: si me abandonas, me suicido. Luego existen posibles explicaciones a qué realmente eso luego se lleva a cabo. Entonces yo daría dos opciones, es decir, daría dos opciones. Yo creo que el rechazo social no es una explicación para el suicidio del maltratador. Creo que ellos están por encima de ese rechazo social. Rechazo social y rechazo de la sanción, de la posible sanción penal. Creo que el tema de la violencia de género es un tema de dominación. Entonces, cuando esa dominación finaliza, es decir, cuando sabe que el maltratador va a abandonarla y como consecuencia del abandono la asesina, se acaba, es decir, es como si tienes un vacío existencial. ¿Por qué? Porque tu dominación se acaba, se te cae el castillo de naipes. En el sentido de que si tú has pasado muchos años manteniendo un control, una dominación sobre una persona, es como si solo tu vida estuviese destinada a eso. Cuando eso finaliza, se pasa página. Mi vida ya no tiene sentido, entonces me suicido. Hay que puntualizar de todas maneras que, por ejemplo, en el caso de la fecha, en los datos que tenemos actualmente, el mes de abril, 21 personas muertas, recordemos, ¿no? Entonces, de esos 21, 13 no se suicidan, 5 lo consuman y 3 en grado de tentativa. Entonces, bueno, es un aspecto a considerar, pero no es significativo del todo, ¿de acuerdo?
Bien, con respecto al perfil psicológico del maltratador, habría que puntualizar que cuando intentamos buscar un perfil en cualquier tema en concreto, en este caso en el que estamos abordando, que es el del maltratador, habría que decir que es importante destacar denominadores comunes, porque cada caso luego, es decir, buscar un patrón de denominadores comunes, pero luego cada caso hay que estudiarlo y analizarlo cada caso concreto. Entonces, el tema del perfil, podemos hablar de aspectos, como decía, denominadores comunes que podamos tener en cuenta, ¿no? Aspectos tales como posible víctima de maltrato en su infancia, personas que no toleran o que tienen baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, utilizan la agresividad como medio de comunicarse, precisamente quizás por esos antecedentes de maltrato. Entonces, básicamente, sí que en ese perfil psicológico podemos destacar esos aspectos quizás como los más importantes. Habrán otros que luego habrá que analizar con más rigurosidad o en cada caso concreto establecer quizás otros aspectos que puedan estar, que nos puedan configurar un perfil del maltratador en ese sentido, ¿no? Creo que lo he comentado antes a lo largo de la entrevista, creo que la violencia de género es un tema complejo que hay que abordar desde muchísimos ámbitos. Creo que hay que ser especialmente cuidadoso y sensible con este tema, pero yo creo que los esfuerzos de los últimos años, desde la ley de violencia sobre la mujer del 2004, creo que los esfuerzos por parte del Estado, por parte de las asociaciones, creo que es una sinergia intentar aunar esfuerzos y creo que se están haciendo mucho. Sí es verdad que desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno, sobre todo a través del Ministerio de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad, sí que hay, es decir, se están haciendo pues planes de intervención, se están haciendo posibles respuestas hacia cada vez más sobre este tema. Recordemos ahora, por ejemplo, los organismos que se crean o que dependen del Ministerio, que son la Delegación del Gobierno y el Observatorio de la Mujer. Creo que trabajan conjuntamente para luchar contra este tema, que lo que busca es la igualdad entre géneros, ¿no? La igualdad del hombre y la mujer y no la dominación solo desde tu punto de vista de lo que hasta ahora la cultura nos ha es lo que conocemos, es decir, la cultura del patriarcado, ¿no? En el sentido de no desde la igualdad, sino solo desde la dominación de un solo género, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los esfuerzos se están haciendo cada vez más y creo que, bueno, hay que seguir haciendo, hay que intentar mejorar los conocimientos y yo creo que la investigación en este ámbito es muy importante, ¿no? Cuando una mujer se decide a denunciar, yo creo que creo que es un acto muy valiente, en el que además se toman en consideración muchas cosas. También es verdad que hay que puntualizar que no es una decisión fácil, creo que es una decisión muy complicada, porque hay que diferenciar cuando la víctima se siente sola, porque no tiene un respaldo de la familia, porque bueno, también la familia se desgasta y hay que tomar decisiones, hay que comprender realmente la violencia de género para ponerse o intentar llegar a comprender y ponerse en el lugar de la víctima. Es decir, que no es fácil, yo creo que es un tema que hay que dejar muy claro sobre por qué no denuncia, por qué no da el paso y abre las puertas y acaba con esta situación. Yo creo que hay que puntualizar a priori que no es un paso fácil de dar. Pero creo que es cuando además la víctima tiene que reconocer que ha sido víctima, es decir, que está siendo maltratada. Es decir, ¿qué signos hacen que yo tengo que salir de esta situación? Entonces empiezan a ponerse en marcha una serie de mecanismos de apoyo y que a raíz de la pregunta anterior de lo que estábamos diciendo de cuáles son los esfuerzos que se están haciendo, pues efectivamente hay una serie de herramientas o medidas que la víctima tiene al alcance, recursos al fin y al cabo, al alcance de su mano para poder de alguna forma salir de esa situación. Pero claro, la raíz y el origen tiene que ser de la propia persona. Entonces, intentamos en alguna manera cuando asistimos a una víctima de violencia de género decir, no es el apoyo solo a la persona para hacerle partícipe de su toma de decisiones, sino además del apoyo de su familia, el apoyo de lo que pueda encontrar fuera, de los recursos y de los profesionales. Entonces es como una sinergia entre todos que ayude a salir de esa situación, pero puntualizar que no es fácil salir de ahí. Sí es verdad que no hay que despreciar que en la violencia de género se hable también en sentido contrario. Pero cuando hablamos de que la violencia de género nunca va a poder ser equiparable el que la mujer se convierta en la maltratadora por encima del hombre. Porque esto es un tema de perspectiva cultural. Es decir, hemos estado siempre manejándonos en una sociedad patriarcal, donde la dominación y los derechos del hombre por encima de la mujer es algo que sigue actualmente en nuestros días. Entonces, ¿la lucha cuál es? Cambiar esa perspectiva. Es decir, cambiar la perspectiva de una sociedad machista
basada en el patriarcado contra una sociedad de igualdad de valores, es decir, donde la mujer y el hombre son iguales, son seres humanos, no es el hombre por encima de la mujer. Con lo cual, desgraciadamente, mientras se persiga o se mantenga esa perspectiva, obviamente el 96% de los hombres, es decir, de los maltratadores serán siempre hombres y no mujeres en ese sentido. Y sí, es verdad que no hay que despreciar cuando existen casos donde, digamos que se invierten los papeles, pero es que nunca se podría, cuando digo nunca, a lo mejor parece que suena como muy contundente, pero yo entiendo que es que existen unos aspectos de base que efectivamente nos van a dar siempre más probabilidad de que sea el hombre el maltratador que no la mujer, aunque lo demás no sea despreciable a la hora de estudiarlo y de analizarlo, ¿no? En ese sentido. Con respecto a la posible erradicación de la violencia en el futuro, yo creo que hay que ser esperanzador. Sí, es verdad que los datos, bueno, pues actualmente nos demuestran y nos inducen a la preocupación, obviamente, no puede ser de otra manera, pero creo que, como decía al principio, hay que ser cauteloso, hay que tranquilizarnos en este aspecto, hay que preocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos en pensar que consideremos que hay que erradicar que ese es nuestro fin, erradicarlo, que es complicado, pero hay que seguir en el camino. Y yo creo que la esperanza, como se suele decir coloquialmente, es lo último que se pierde, pero es que es una realidad. Es decir, como esto en cualquier otro ámbito a nivel de estos temas y a nivel profesional, yo creo que no hay que perder la esperanza a nivel profesional y a nivel de las medidas que se puedan tomar. Yo creo que hay que seguir trabajando, que se está haciendo muchísimos esfuerzos en España sobre esto. Creo que además la sociedad española está muy sensibilizada con el tema y yo creo que si seguimos en esa línea lo conseguiremos. Lo que ocurre es que en el camino nos podemos encontrar con muchísimos escollos, que de hecho es así. Y de hecho cuando lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista, ¿no? Es decir, el repunte, la preocupación, ¿por qué siguen apareciendo mujeres muertas, ¿no? Entonces es seguir mejorando nuestros conocimientos, seguir investigando y nunca perder la esperanza, obviamente, porque creo que estamos en el camino para intentar erradicarlo en la medida de lo posible. Con respecto a la crisis económica, sería interesante puntualizar que podría ser un aspecto, una explicación en estos momentos también a tener en cuenta en el ámbito que estamos tratando, las víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque en los datos actualmente que tenemos a la fecha de hoy, abril, tenemos 21 mujeres muertas desgraciadamente por violencia de género. Esas 21 mujeres tenían denuncia previa y con esa denuncia previa no había un conocimiento de ruptura o de expareja, sino que se mantiene el dato de la convivencia en la pareja, es decir, no se había dado la denuncia o se había interpuesto la denuncia estando en la convivencia. Es decir, no se había producido una ruptura, digamos, definitiva, ni incluso ya era expareja. Con lo cual eso es importante porque se está manteniendo con la crisis económica ese aspecto tan importante que bloquea un poco, entre los muchos que existen, a la víctima de no voy a tener cómo me voy a sustentar, y si encima pues se le añade que hay niños, es decir, hay hijos de por medio, pues entonces se mira por cómo voy a sustentar a mis hijos, cómo lo voy a darles de comer, cómo voy a sustentarme yo y con mis hijos si me separo. Con lo cual la crisis económica también creo que es una explicación que podría ser a considerar o que podríamos considerar en este aspecto, ¿no? En este ámbito.